Buenos días, profesora. Hoy les vamos a presentar mecanismos físico-químicos en los fenómenos que afectan a la litosfera, junto con Daniela Gallardo. Bueno, para comenzar, podemos definir la litosfera como la capa más superficial de la Tierra y podría corresponderse con la corteza, ya sea oceánica o continental, y con la parte superior del manto. Es muy rígida y por lo que reacciona frente a los esfuerzos dirigidos rompiéndose en bloques llamados placas litosféricas. El espesor de una placa litosférica depende en si contiene corteza oceánica, en cuyo caso sería más delgada, o corteza continental, lo que la hará más gruesa. Bajo la litosfera y hasta unos 670 kilómetros de profundidad, se extiende el resto del manto superior, una capa que, aunque sigue siendo sólida, no es rígida como la anterior. Está la mesosfera, que se encuentra debajo de la litosfera, y la astenosfera, pero por encima del núcleo externo y constituye el resto del manto. También se encuentra la endosfera, esta capa dinámica que se mezclaría con el núcleo geoquímico. Posiblemente el núcleo no participa, al menos activamente, en la dinámica superficial de la Tierra. Sin embargo, parece más que probable que tenga una dinámica propia, responsable de otros efectos como el magnetismo. Litósfera e importancia del suelo. El suelo es la forma geológica como la capa superficial disgregada y de espesor variable que recubre la corteza terrestre, procedente de la meteorización mecánica o química de la roca preexistente. Las cadenas tróficas existentes en el suelo son de una gran longitud y complejidad, por lo que la importancia de esta radica en el hecho de que sirve de asiento a la vegetación, de la que depende la agricultura, que es la base de la subsistencia humana y la existencia de la vida en la Tierra, ya que la hace posible en el reciclado de materia en los demás ecosistemas terrestres. Los empleos de fragilidad del suelo. Los humanos utilizamos el suelo para diferentes empleos, como soporte de las plantas, para la edificación o para las construcciones lineales, como carreteras o autopistas, para la ubicación de fosas sépticas, como fuente de recursos minerales, como el aluminio, material de construcción o de alfarería. Por otra parte, el suelo es poseedor de recursos geológicos, geomorfológicos o paleontológicos, que dan testimonio de la evolución del planeta. Pero además es receptor de impactos como la erosión, la sobreexplotación y el empobrecimiento de su fertilidad, la degradación biológica, la compactación y la pérdida irreversible del mismo por recubrimientos, por ejemplo, el asfaltado. En el suelo coexisten los tres estados de la materia, los cuales se pueden ver en la imagen, distribuidos en dos tipos de componentes. En inorgánicos, que comprenden el aire, oxígeno y CO2, agua, componentes minerales procedentes de la meteorización de la roca madre, que suelen ser fragmentos de rocas, cantos, gravas, arenas, limos y arcillas, y sales minerales, sulfatos, carbonatos, nitratos, fosfatos y óxidos de distinto tipo. Y inorgánicos constituidos por materia orgánica que no ha sufrido procesos de transformación, como restos de hojas, ramas, excrementos y cadáveres de cualquier tipo animal, y microorganismos diversos, como las bacterias y los hongos, que forman el humus a partir de una serie de transformaciones parciales de la materia orgánica, cuya estructura original deja de ser reconocible. La humidificación es, por tanto, un proceso previo a la mineralización, y la presencia de humus confiere al suelo un carácter ácido. La erosión del suelo y la desertización. La erosión es un proceso geológico natural que puede verse intensificado por actividades humanas y originar graves consecuencias, tanto ecológicas como sociales, como las siguientes. El alteramiento o colmatación de los embalses por acumulación de sedimentos, lo que reduce su tiempo de aprovechamiento. El agravamiento de inundaciones, ya que el incremento de materiales sólidos aumenta la fuerza agresiva de las mismas.
el deterioro de ecosistemas naturales, fluviales y costeros por excesivo aporte de sedimentos, como por ejemplo la elevada sedimentación marina debido a la deforestación de los bosques tropicales o de los manglares puede llevar a acabar con los arrecifes de coral por obstrucción de estos o apantallamiento de la luz solar. La formación y acumulación de arenales y graveras en las vegas fértiles. La pérdida de suelo cultivable y de fertilidad, lo que contribuye, por tanto, el proceso de desertización. Factores que influyen en el riesgo de erosión. La erosión depende de distintos factores tales como los tipos de climático, del relieve, del tipo del suelo y de la vegetación, y del uso humano. Todos estos factores pueden agruparse en la erosividad, expresa la capacidad erosiva del agente geológico predominante, lluvia, hielo o viento, que depende del clima. Es un factor de suma importancia para la elaboración de mapas de erosividad. Y la erosionabilidad expresa la susceptibilidad del sustrato para ser movilizado. Este factor depende del tipo del suelo, de su estructura y de la cantidad de materia orgánica que posea. La presencia de agregados impide la erosión de la pendiente y de la cobertura vegetal y resulta útil para elaborar mapas de erosionabilidad a la escala local. Desertización y desertificación. La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, que cubren un tercio de la superficie del planeta a la sobreexplotación y el uso inadecuado de la tierra. La desertización es el proceso a través del cual el suelo sufre una pérdida de gran parte de sus nutrientes por acción y efecto del clima, causando entonces que el suelo se degrade de manera progresiva, llevándolo a convertirse en suelo desértico. Este proceso al momento de presentarse puede ser prácticamente irreparable. Los procesos que pueden dar lugar a situaciones de tipo desértico son degradación química. Puede ser de tres tipos: pérdida de fertilidad por lavado de nutrientes o por acidificación, toxicidad o empobrecimiento del suelo debido a elementos contaminantes, lluvia ácida, metales pesados, aguas residuales, contaminación radioactiva, etc. Y salinización y alcalinización de suelos por acumulación de sales, por ejemplo, en zonas de regadío con un drenaje insuficiente o mala calidad del agua. Degradación física. Se produce pérdida de estructura, como en el caso de compactación del suelo por empleo de maquinaria pesada o por el pisoteo. Degradación biológica. Tiene lugar por desaparición de materia orgánica o por mineralización del humus que lleva a la pérdida de la estructura del suelo. Y la erosión hídrica y eólica. La primera es el proceso de erosión debido al movimiento de las aguas y la segunda el movimiento de los vientos. Muchas gracias por escuchar.